En esta ocasión voy a presentarles otro ejemplo sobre ecuaciones diferenciales, únicamente que vamos a utilizar el caso número 2. Entonces, en esta me presentan tres ecuaciones donde me dicen que z es igual a x al cuadrado y al cubo, x es igual a s por el coseno de t, y es igual a s por el seno de t, y yo tengo que encontrar la derivada de z con respecto de s y la derivada de z con respecto de t. Entonces, ¿cómo encuentro estas derivadas? Primero, tengo que encontrar en estas ecuaciones cuáles son mis variables dependientes, intermedias y las independientes. Entonces, primero voy a encontrar la dependiente, que en este caso sería la z, porque la z depende de x y de y. Entonces, mi variable dependiente es la z. Ahora voy a encontrar mis variables intermedias. Entonces, en este caso sería x y y, porque z depende de ellas, pero ellas también dependen de s y de t. Entonces, x y y. Y por último, mis variables independientes, que en este caso serían s y t, porque estas variables no dependen de ninguna otra. Entonces tengo s y t, voy a ponerle a cada una de las otras variables. Entonces, ¿cómo encuentro mis derivadas? Vamos a utilizar la técnica del diagrama de un árbol. Entonces, por ejemplo, quiero encontrar la derivada de z con respecto de s. Entonces, voy a ver qué caminos me llevan hacia de z a s. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ir de z a x y de x a s. Entonces, ¿cómo escribo eso? Voy a decir que de z respecto de s es igual a la derivada de z con respecto de x por la derivada de x con respecto de s, más, aquí también por este lado puedo llegar a la respuesta, acá z y de ahí regresarme a la s, ¿verdad? Entonces, la derivada de z respecto de y por la derivada de y con respecto de s. Entonces tengo mi primera ecuación para encontrar esta. Ahora, ¿cómo encuentro esta? Voy a borrar estos. Entonces tengo que ver qué camino me lleva de z a t. Entonces, por ejemplo, aquí puedo irme de z a x y de x a t. Entonces, ¿cómo escribo esto? La derivada de z respecto de t va a ser igual a z respecto de x por x respecto de t, más, aquí también me podría ir de z a y y de y a t. Entonces, derivada de z con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones que me van a servir para resolverlas. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra derivada de z con respecto de s. Anteriormente teníamos las fórmulas, solo la copié acá arriba. Entonces dice que vamos a derivar z con respecto de x. Entonces, de s va a ser igual a z respecto de x. Bajamos el exponente, entonces nos queda 2x y al cubo por la derivada de x con respecto de s. Aquí esto va a ser una constante, como en este caso la y, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar por el coseno de t, porque la derivada de s va a ser 1, más dz con respecto de y. Entonces vamos a tomar esto como constante y vamos a derivar la y.
y nos van a quedar 3x al cuadrado y al cuadrado por la derivada de y con respecto de s. Entonces esto va a ser 1, entonces seno de t. Lo ideal en estos casos es que todas nuestras variables nos queden respecto de las independientes, que en este caso es s y t. Entonces x y y tenemos los valores, solo los vamos a sustituir. Entonces es igual a 2 por x es s por coseno de t por s por el seno de t al cubo por coseno de t más 3 s por el coseno de t al cuadrado por s por el seno de t al cuadrado por seno de t. Entonces lo que nos queda sería simplificar. dz con respecto de s es el 2 no lo puedo multiplicar con nada, entonces lo copio. Tengo una s, aquí tengo una s al cubo, entonces es s a la cuarta. Coseno y coseno, coseno cuadrado de t y el seno por seno al cubo de t más 3 por s al cuadrado y s al cuadrado, s a la cuarta coseno cuadrado de t, seno cuadrado por el seno me va a dar seno al cubo de t. Entonces esta sería mi primera respuesta del primer inciso. Muy bien. Y para culminar el ejercicio nos piden la derivada de z con respecto de t. Entonces vuelvo a copiar la ecuación que tenía al inicio y empezamos a resolver. La derivada de z con respecto de t va a ser z con respecto de x. Entonces 2x y al cubo por, ahora me están pidiendo la derivada de x con respecto de t. La s es una constante en este caso, entonces me va a quedar la derivada de coseno es menos seno, entonces me va a quedar menos s por el seno de t más la derivada de z con respecto de y, 3x al cuadrado y al cuadrado por la derivada de y respecto de t. La derivada de seno es coseno, entonces me va a quedar s por el coseno de t. Y lo mismo, las x y las y las vamos a pasar a con las variables s y t. Entonces sustituimos. Es igual a 2x es s por el coseno, s por el coseno de t por s por el seno de t, esto es al cubo, por menos s seno de t más 3 s coseno de t al cuadrado por s por el seno de t al cuadrado por s coseno de t. Y simplificamos. La derivada de z con respecto de t es igual a menos 2. Tengo s al cuadrado más por s al cubo, s a la quinta, coseno de t por seno al cubo y seno a la cuarta de t más 3 s al cuadrado y s a la quinta
coseno al cuadrado y coseno cuadrado de t por seno, perdón, acá era q, porque aquí, y al final seno cuadrado de t. Y esta sería nuestra derivada con respecto de t. Espero que les sirva este pequeño tutorial. Muchas gracias.